Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar el tema de biomasa artificial, que es la última de las clases de este tema de recursos naturales. Si ustedes recuerdan, hace dos clases revisamos el tema de biomasa natural, donde llegamos a la conclusión de que seguía siendo importante, que se basaba en la pesca, que se basaba en los recursos forestales y de todo tipo de plantas y en los recursos animales, ¿verdad? Pero habíamos visto que la biomasa natural, como depende del ritmo ecosistémico, tenía una curva de producción semejante a esta, en la que con la historia del hombre se logró aprovechar una cantidad cada vez más creciente hasta cierto punto de inflexión donde se llega a una asíntota, a un plano en el que ya no se puede explotar más. Ese problema de disponibilidad de recursos naturales como biomasa natural es algo a lo que el hombre se enfrentó rápidamente en su historia, quizás hace 12.000, 13.000 años. ¿Y cuál fue la solución? La biomasa artificial, es decir, no depender del ritmo ecosistémico, sino de los ritmos que imponen los sistemas de cultivo humanos. Bien, y en ese sentido estamos hablando de biomasa artificial, que se basa básicamente en esos cinco tipos o modos de producir biomasa, que es la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la acuacultura y la apicultura, ¿verdad? En este caso vamos a revisar las tres principales, que son la agricultura, la ganadería y la acuacultura. De una u otra forma, la apicultura la podemos agregar con la ganadería y la silvicultura también la podemos agregar con la agricultura, ¿no? Esos tres modos de producción de biomasa artificial son actualmente la clave para sostener la sociedad humana. Bien, número uno, agricultura. Los datos arrojan que entre 10.000 y 12.000 años el hombre dejó de ser nómada para volverse sedentario, y mucho tiene que ver con el descubrimiento de la agricultura, ¿verdad? Es decir, inventó la forma de que en lugar de recolectar vegetaciones, lograba plantarlas o lograba replantar pedazos de vegetación en áreas definidas, y eso le permitió asentarse, ¿verdad? Dejar de ser nómada, volverse sedentario. Y con mucha razón esta parte de la historia es lo que permitió la explosión demográfica humana desde sus inicios a la actualidad, y definitivamente la agricultura es vital para el ser humano como lo conocemos en la actualidad, para sostener una población que ya conocemos que es de cerca de 8.000 millones de personas. Veamos una gráfica de la producción de cuatro granos principales en el mundo desde 1960 hasta el 2005, y nos damos cuenta de una cosa, que de una otra forma la curva de crecimiento sigue en aumento, ¿verdad? En este caso, a nivel global, parece que todavía no llegamos a lo que es el límite sustentable del desarrollo de la acuicultura. Sigue habiendo mucho suelo en el mundo, sigue habiendo disponibilidad de agua para cada vez crear nuevos cultivos, lo que sí significa desgraciadamente deforestación para reconvertir tierras forestales a tierras agrícolas, ¿verdad? Pero sigue habiendo un crecimiento de la producción agrícola en el mundo. Sin embargo, si lo vemos en otro enfoque a nivel nacional o a nivel estatal, veremos una cosa, que aunque sí hay un incremento a nivel nacional, en el caso de Baja California Sur parece que la agricultura ya rebasó su máximo sustentable e incluso ya llegó a tener incluso caídas en la producción y a alcanzar nuevamente esa periodo asintótico o de planicie en su curva, ¿no? Esto refleja una cosa: todavía hay superficie en el país para seguir incrementando la agricultura, pero parece que en Baja California Sur la superficie no es que se haya acabado. El recurso agua es un recurso que ha limitado y que por su disponibilidad hizo caer la producción en Baja California Sur allá por los años de 1990 y 2000, donde sí se verificó esta caída debido a la disponibilidad de agua, particularmente en el Valle de Santo Domingo, ¿verdad? Eso significa que entonces la curva de producción agrícola en el país y en nuestro estado de una otra forma está actuando ya de la misma forma, ¿no? Tiene un incremento significativo históricamente, pero de repente hay una parte del límite de carga de la capacidad que hace que en ambos casos se haya alcanzado ya ese máximo sustentable o esa planicie, ¿verdad? Aunque en algunos casos sigue creciendo, reconocemos que el comportamiento de la curva nos habla ya de esa capacidad de carga que está siendo rebasada. Bien, ¿cuáles son los factores clave para la agricultura? Definitivamente la disponibilidad de semillas, se tiene que tener que sembrar, ¿verdad?
Disponibilidad de agua de riego, eso es obvio. En el estado ha sido un factor crítico. La disponibilidad de suelo, porque aunque haya mucho suelo en el mundo, no todo el suelo es fértil o no todo el suelo está cerca de fuentes de agua, y eso definitivamente ha sido un problema, porque aparte de todo se tiene muchas veces que deforestar bosque natural para reconvertir la agricultura, y eso significa pérdida de especies y pérdida de la estructura ecosistémica que sí impacta sensiblemente, ¿verdad? Hay que utilizar fertilizantes, y recordemos que los fertilizantes muchas veces están asociados a la minería y esto trae los problemas que ya conocemos. Pero bueno, esa es una situación que la agricultura como la conocemos ahorita, que es intensiva para producir grandes cantidades, requiere de insumos, fertilizantes, ¿verdad? También requiere plaguicidas, aunque hay plaguicidas orgánicos, no hay duda que los plaguicidas en su uso extensivo son a veces perjudiciales, y se habla de bioacumulación, pero bueno, es un mal necesario que tenemos que aceptar para mantener los niveles de producción en agricultura, ¿no? Es necesaria la rotación de cultivos. Si los cultivos no se rotan, la calidad de la tierra se va disminuyendo gradualmente en cuanto a nutrientes, ¿verdad? Y bueno, el precio es algo que curiosamente afecta. Muchas veces cuando los productores agrícolas ven que el precio no es justo para lo que ellos consideran el esfuerzo de producción, prefieren a veces incluso tirar la producción o venderla por otro lado, con tal de que esta cuestión del precio no los desfavorezca, ¿no? Esto ha sucedido, y bueno, es algo que no debe suceder porque estamos desperdiciando gran esfuerzo humano en producir alimentos. Bien. Y bueno, como la agricultura ya alcanzó también su nivel máximo, o lo está alcanzando poco a poco, se tienen que crear nuevas alternativas, y ya las hemos discutido. El cultivar plantas resistentes al agua salada es una buena alternativa. Lástima que esto de agua salada se malinterpreta. Actualmente es muy difícil que haya plantas comestibles que resistan el agua de mar como tal, que tiene 33 partes por mil. Pero si estamos hablando de agua salitrosa que tenga 15, 10 partes por mil, estamos hablando de que hay plantas como la albahaca, la lechuga, el apio y otras que sí son capaces de resistir a esas salinidades, y que son una nueva alternativa para producir un poquito más de lo que actualmente se produce a través del uso de agua de riego que tenga mucha concentración de sales. Bien. Número 2, hablemos de ganadería. La ganadería también, al igual que la agricultura, bueno, surge hace 10.000, 12.000 años. Igual también su aparición marca el fin del nomadismo, y también es clave de la explosión demográfica humana. Al igual que la agricultura, para sostener grandes cantidades de personas hace falta gran cantidad de alimento, ¿no? Y por lo mismo igual es vital para la sociedad como la conocemos, que con tanta gente no podría depender nada más de la biomasa natural. Tiene que depender de biomasa artificial como la agricultura o como la ganadería, ¿verdad? La producción ganadera mundial, por alguna razón, a diferencia de la agricultura, sigue en aumento, ¿verdad? Eso es algo muy importante. El hombre requiere proteína animal, pues sus requerimientos energéticos son altos en esta sociedad. Y lo que podemos observar de interesante en esta curva es de que todos los países o todas las regiones tienen el mismo comportamiento en cuanto al crecimiento de la ganadería. Todo va hacia arriba actualmente. No se puede pensar que la ganadería haya alcanzado su máximo sustentable. Habría que estudiar a detalle por qué. Lo que es interesante es que en gran proporción la parte pertenece a Asia, otra parte pertenece a Europa y una parte también pertenece a Norteamérica. Los principales conglomerados de gente y de países importantes están considerados como los mayores productores de agricultura. Entre esos tres bloques estamos teniendo el 80% del global de producción de ganadería, y bueno, entenderemos que eso tiene que ver con política y con control mundial de los recursos. Si analizamos la producción pesquera, ganadera, perdón, pero ya en cuestión de nuestro país y de nuestro estado, encontraremos algo muy interesante. Si lo vemos en cuestión de México, del país, en cuanto a ganado y cuanto a leche, encontraremos que parece que la curva todavía no alcanza su planicie, al igual que con el mundo. Podemos decir que en este caso todavía se está en un periodo de crecimiento de la actividad, ¿no? Es obvio que como cualquier actividad en algún momento va a encontrar su máximo sustentable, pero aparentemente, según las estadísticas, todavía sigue en crecimiento la producción ganadera en México y en el estado. Vamos a ver cómo se
cómo se comporta. Aquí lo tenemos, ganado y leche, pero aquí vemos otra realidad diferente. El Estado, por ser limitado, por tener limitada agricultura por el agua, también tiene por lo mismo limitada ganadería, ¿no? Y lo vemos, estos son los datos de 1980 a 2018, donde es evidente que ya se alcanzó esa planicie de la curva, o que incluso después de un crecimiento se vino un decaimiento que nos hace predecir que tarde o temprano se va a alcanzar la misma, o ya se alcanzó la misma situación. La capacidad de carga ha sido rebasada y no se puede crecer más. Como observamos, para el país es la realidad diferente. El país todavía tiene área y superficie para crecer en sentido ganadero y sentido agrícola, pero parece que el Estado, por la disponibilidad de agua, ya llegó críticamente a su máximo sustentable, y es ahí donde ya no puede dar más, ¿verdad? Bien, los factores claves para la ganadería, al igual que con la agricultura, es la disponibilidad de agua. También hay una dependencia muy importante, y eso hay que decirlo, de qué se alimentan las vacas, los cerdos, las gallinas, todo lo que es el ganado. Se alimenta así de vegetales que provienen de la agricultura, pero se alimenta mucho de productos o subproductos de la pesca. En el caso particular de sardinas, harina de sardina y sus derivados, que se convierten en proteína en harina, que se dan como complemento alimenticio para todo tipo de ganado, incluso las vacas, ¿no? Eso nos habla de que la ganadería sí está creciendo, pero está creciendo nuevamente a merced de la biomasa natural. Eso nos dice que en sí ese crecimiento es relativo, porque en todo caso seguimos estando explotando la biomasa natural para sostener biomasa artificial. Y bueno, esa dependencia es algo muy importante que nos habla de que la situación no es tan sencilla, es muy compleja, esa dependencia de la ganadería sobre la pesca y sobre la agricultura, ¿verdad? La deforestación, ya lo comentamos, si se deforesta para hacer agricultura, obviamente también se deforesta para hacer ganadería, ¿no? Tanto por lo que es el forraje, como para lo que son las áreas de crianza de los animales, ¿no? Y últimamente, sí hay que mencionarlo, en el caso mucho del ganado o de lo que es las aves de corral, ha habido brotes de enfermedades, particularmente en la zona de Asia, quizás porque la producción es tanta, tan intensiva, y muchas veces las condiciones de higiene no son las adecuadas, y ha habido brotes de enfermedades, y definitivamente el coronavirus parece ser uno de los ejemplos que están relacionando enfermedades provenientes de la ganadería en el ser humano, ¿verdad? Bien, pasemos ahora al final al tema número 3, el que tiene que ver con el mar. La pesca sigue siendo una forma de biomasa natural, al igual que la caza, pero la pesca se sigue manteniendo en sus niveles altos de producción. Pero como ya llegó a su máximo sustentable a nivel mundial, ya vimos que la acuacultura es ese cambio que puede permitir que la curva siga creciendo en la producción, ¿verdad? La acuacultura surge hace 4 o 5 mil años, es un poquito más joven que la agricultura, quizás por la complejidad de tratar con sistemas acuáticos, ¿no? En particular con el cultivo de peces de agua dulce en China, ¿no? Hay que decir que también hay acuacultura de agua salada. Eso es importante porque marca de una u otra forma el rumbo del desarrollo de esta actividad, ¿verdad? Sobre todo porque solo algunas especies, no todas, hay muchas, pero solo algunas especies acuícolas son factibles de cultivar. Quizás teóricamente cualquiera sea cultivable, pero en cuanto a la factibilidad económica y tecnológica, actualmente solo unas pocas especies son factibles de producir en acuacultura. Veamos por qué. Primeramente el camarón. El camarón es una especie muy alto valor comercial, sin embargo para producirlo se requiere un alto costo tecnológico y económico. Es muy caro producir los estanques, es muy caro mantener y operar una granja camaronera, es demasiado caro, aunque su valor comercial es alto, esto lo justifica. De todos modos habla de un riesgo muy alto en términos de inversión cuando uno opta por dedicarse al cultivo de camarón, ¿verdad? Requiere alimento artificial. Esta, aparte de un problema económico, es un problema ambiental, porque ese alimento artificial sabemos que la camaronina proviene en gran medida de harina de pescado, ¿no? Y entonces estamos viendo que para producir biomasa artificial, en realidad estamos utilizando biomasa natural, y no hace el proceso tan eficiente en términos de recursos naturales, ¿verdad? También implica deforestación, porque el camarón en su mayoría se produce en estanques en tierra, y esos estanques hay que quitarles toda la cobertura vegetal para hacerlos adecuados para poner un cuerpo de agua, ¿verdad? Y finalmente también hay problemas de enfermedades y muy serios en los cultivos, la mancha blanca, la mancha amarilla. Muchas veces son virus que le llegan a los camarones, probablemente por el hacinamiento, por tanta producción en tan poca área,
que hace que los camarones se vean susceptibles a estas enfermedades, ¿verdad? Enseguida, el cultivo de peces es un poco parecido a los camarones. También se requiere un costo tecnológico y económico, quizás no tan alto, pero sí es considerable, ¿no? Su valor comercial no es tan alto como el camarón, pero sí es alto, ¿no? Bueno, pensamos en la carpa, la tilapia no es tan alto su precio, pero por ejemplo el atún que se cultiva en ciertas granjas de engorda, sí es alto su precio en los mercados orientales, ¿no? Pero sin embargo, al igual que el camarón, también los peces requieren alimento artificial y es un problema porque este alimento artificial, al igual que con la camaronina o con las croquetas de los perros o con cualquier alimento artificial que se da, proviene en su gran mayoría del mar, ¿verdad? De la captura de sardina y otros pelágicos menores, ¿no? Es un problema porque es biomasa artificial que se produce con biomasa natural, no es tan eficiente, ¿verdad? Y bueno, sobre todo en cuanto a peces marinos, la tecnología de acuacultura todavía está en pañales, ya hay ciertos avances, pero todavía se tiene problema con la producción de semilla y sobre todo con lo que les comento, el alimento, que muchas veces tiene que ser sardina fresca y la sardina fresca es muy cara y se le está robando a los stocks naturales, ¿verdad? Bien. Y finalmente hablemos de lo que es el estrella, de lo que es la alternativa de oro para la acuacultura, ¿verdad? El cultivo de moluscos. A contraparte de los otros dos anteriores, el cultivo de moluscos es bajo su costo tecnológico y económico. Es muy fácil. Hasta un abuelito, una señora, un niño pueden aprender a cultivar moluscos. Por una razón, es muy sencillo su ciclo de vida, es muy sencilla su alimentación. ¿Por qué? Porque no requieren alimentación artificial. Los moluscos son filtradores, basta con que uno ponga las semillas en el mar o las poslarvas en el mar y el mar se va a encargar a través del fitoplancton y el zooplancton de proveer el alimento necesario para estos animales bajo cultivo, ¿no? En ese sentido, sus ventajas compartidas con el camarón y los peces son tremendamente mucho mejores en cuanto a los moluscos, ¿verdad? No implica deforestación, se cultivan en el mar como maricultura y finalmente tienen pocos problemas de enfermedades en los cultivos. Si comparamos entonces esos tres principales especies bajo cultivo, lo que son crustáceos, peces y moluscos, definitivamente por el costo, por la tecnología que se utiliza y por los impactos ambientales y el alimento, los moluscos son la alternativa de oro para muchas sociedades, ¿no? Si me preguntan a mí en gobierno estatal y en gobierno federal en México, lo primero que están promoviendo es el cultivo de moluscos por sobre el cultivo de peces y sobre el cultivo de camarón. Finalmente veamos como resumen qué pasa en la producción pesquera en el mundo. Ya hemos hablado de esta curva en la que se alcanza el máximo límite sustentable y se convierte en una planicie en cuanto a la producción, mientras que la parte en azul nos habla de esa excedente producción que proviene de la biomasa artificial de la acuacultura, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente vertida biomasa natural en anaranjado de la pesca y biomasa artificial en azul de la acuacultura y vemos su comportamiento. Históricamente la acuacultura no pintaba, pero actualmente en todo el mundo, sobre todo por la acuacultura de agua dulce, resulta que del total de la producción ya casi la mitad proviene de la acuacultura. Es una gran noticia, entre comillas. Hay que considerar que en algunos casos de la acuacultura requiere biomasa natural, pero simplemente es la única forma en cómo hemos podido incrementar la producción de proteína animal proveniente del mar, ¿verdad? Bien, las gráficas nos dicen lo que les comentaba, ya se llegó a la asíntota, a la planicie de producción, al máximo sustentable, mientras que la acuacultura es biomasa natural que nos puede permitir seguir creciendo y seguir aumentando ese nivel de producción de alimentos. Bien. Y si lo vemos a nivel del Estado y de México, encontraremos algo muy interesante. La acuacultura en México, aunque ha tenido ciertos niveles de crecimiento, todavía dista mucho de ser la solución. La producción pesquera y la producción acuícola se expresan estadísticamente juntas, ¿verdad? Estas gráficas nos hablan de las dos cosas, tanto la producción pesquera como la producción acuícola juntas, y este pequeño pico que observamos muy probablemente tenga que ver con el desarrollo de la acuicultura en nuestras regiones, pero aún así sabemos que es incipiente. Por lo tanto, sí entendemos que las gráficas de pesca en nuestro país y en el estado alcanzaron su máximo sustentable, pero que la acuacultura nos permite nuevamente tener ese pequeño excedente de producción de biomasa artificial. Bien, finalmente, ¿cuáles son los factores claves para la acuacultura? El alimento, los organismos cultivados. Si se trata de peces o camarón, es muy caro ecológicamente y económicamente. Si se trata de moluscos, es muy barato.
La tecnología es muy complicada, la tecnología para producir camarón y peces. Para moluscos es muy sencilla la tecnología. La producción de semillas sucede lo mismo. Para producir semilla de camarón se requieren técnicas más sofisticadas que para producir las semillas de moluscos. La capacidad de carga, eso sí es general para todos. Los moluscos, por más benéficos que sean en ese sentido para cultivarse, también tienen una capacidad de carga que depende de los lugares que haya en los cuerpos de agua protegidos en los litorales para instalar sistemas acuícolas. Todavía no se acaba, pero en algún momento también no va a haber lugar para poner más sistemas de acuícolas de moluscos, ¿no? Pero eso sucederá en un futuro. Y finalmente la geografía, no todos los lugares tienen litoral, no todos tienen la misma disponibilidad de agua o la calidad del agua con más nutrientes o menos nutrientes, y eso hace que la distribución sea desigual. Bien, esos son los factores claves para la acuacultura. Como conclusión de todos los tipos de biomasa artificial tenemos eso, que la biomasa artificial está ligada más o menos a la biomasa natural, y que a la larga, ya sea natural o artificial, la producción de biomasa sigue el mismo comportamiento. Un inicio de crecimiento significativo y con una asíntota, un valle, un plano de no más crecimiento. Si hay saltos tecnológicos o nuevas formas de producción de biomasa, de revoluciones científicas permiten que ese nivel tenga otro incremento de producción y tarde o temprano alcanza su nueva estabilidad de no crecimiento, las veces que sea necesario, cuando la tecnología lo permita o cuando el área o algún tipo de modificación ambiental permitan que la producción siga creciendo, ¿verdad? Esta es la conclusión general de lo que es la biomasa natural y biomasa artificial. Recuerden, somos muchas personas, 8.000 millones en el mundo, y los alimentos pues tienen que producirse en ese mismo ritmo, ¿no? Y lo que sí es cierto es de que aunque todavía hay espacio para seguir produciendo biomasa artificial, el planeta es limitado y en algún momento de la historia, en el futuro, nos vamos a enfrentar a el límite de la capacidad de carga, como nos muestra la lógica y como nos muestra el comportamiento histórico de muchos sistemas de producción de biomasa en la humanidad, ¿verdad? Bien, eso sería todo de mi parte. Esos temas quedan como reflexión. Veamos más como un tema teórico, como un tema que nos atañe a todos, porque todos dependemos de la producción de biomasa, y por supuesto la sustentabilidad depende intrínsecamente de esto, ¿verdad? De producir alimentos para las futuras generaciones. Por mi parte es todo, es la última clase. Yo les agradezco su atención. Esto del coronavirus nos hizo cambiar, pero aquí estamos tratando de terminar el curso y revisar los temas principales. Espero sus trabajos para el 29 de mayo y cualquier cosa estaré pendiente a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias.